El sol del desierto sirio caía como bronce fundido sobre Palmira cuando una mujer de 30 años contempló por última vez su ciudad desde las almenas del palacio. Tras ella, el murmullo de 6 legiones romanas preparándose para el asedio final era como el rugido de un océano de hierro. Ante ella, las columnas corintias de la ciudad que ella misma había transformado en la potencia más temida de Oriente se alzaban desafiantes, ignorantes de que en 72 horas serían escombro humeante. Zenobia, reina de Palmira, emperatriz autoproclamada de todo el Levante, había apostado su imperio contra Roma, y Roma nunca perdona. Cómo una mujer en el siglo III después de Cristo llegó a controlar territorios que se extendían desde la península de Anatolia hasta las orillas del Nilo, desafiando al poder más grande que el mundo antiguo había conocido. ¿Qué sucede cuando la ambición se encuentra con el destino, cuando la inteligencia estratégica choca contra la maquinaria implacable de un imperio que había conquistado el mundo conocido? Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. La historia comienza no con Zenobia, sino con el vacío de poder que consumió al Imperio Romano en el año 260. Mientras el emperador Valeriano moría en cautiverio persa, después de la humillante derrota en Edesa, su piel convertida en alfombra, para el rey sasánida Shapur I, el mundo romano se fracturaba como cerámica antigua bajo el peso de crisis simultáneas. En Occidente, Póstumo establecía el imperio galo separatista. En las fronteras del Danubio, las tribus germánicas cruzaban en oleadas que parecían interminables. Y en Oriente, donde el comercio de especias y seda fluía como ríos de oro, una ciudad oasis preparaba su momento. Palmira no era una ciudad cualquiera. Ubicada en la encrucijada entre el Mediterráneo y Mesopotamia, entre Roma y Persia, entre el desierto y la civilización, había crecido obscenamente rica, controlando las caravanas que transportaban incienso del sur de Arabia, sedas de China, especias de India. Sus mercaderes hablaban arameo, griego, latín y persa con igual fluidez. Sus templos honraban tanto a Baal como a Zeus. Y su élite militar, forjada en las guerras fronterizas contra los persas, no temía a nadie. Septimio Odenato, esposo de Zenobia, había aprovechado el caos del año 260 con la precisión de un cirujano. Cuando Valeriano cayó, Odenato reunió sus fuerzas, principalmente arqueros montados y lanceros pesados al estilo persa, y lanzó una campaña relámpago contra los sasánidas que aún celebraban su victoria. En una serie de batallas que los cronistas romanos apenas mencionaron, por orgullo o vergüenza, Odenato recuperó Mesopotamia, saqueó la capital persa de Ctesifonte no una sino 2 veces, y devolvió a Roma territorios que las legiones habían perdido. El emperador Galieno, hijo de Valeriano y desesperado por cualquier victoria que pudiera celebrar, otorgó a Odenato títulos que sonaban grandiosos pero que en la práctica le daban poder casi absoluto en Oriente. Corrector totius orientis, restaurador de todo el Oriente y el más significativo, imperator, comandante supremo de las fuerzas romanas orientales. Odenato se convirtió en rey de reyes, un título persa que ningún súbdito romano había osado reclamar en siglos. Pero en el año 267, durante una expedición de caza cerca de Emesa, Odenato y su hijo mayor fueron asesinados. Las versiones varían salvajemente. Algunos dicen que un sobrino celoso, Maonio, organizó el complot. Otros susurran que fue la propia Zenobia quien orquestó el asesinato, eliminando no solo a su esposo, sino también al heredero de su matrimonio anterior, despejando así el camino para su hijo Babalato. La verdad se perdió en el desierto, pero el resultado fue cristalino. Zenobia emergió como regente de un niño de 10 años y comandante de un ejército que acababa de humillar a Persia. Los primeros meses fueron de consolidación cuidadosa.
Zenobia no era una guerrera de cuna, aunque las leyendas posteriores la pintarían cabalgando a la batalla con armadura dorada. Era, más bien, producto de la educación helenística de las élites orientales. Hablaba egipcio, arameo, griego y latín. Había estudiado con Longino, el filósofo más respetado de su tiempo. Conocía a Homero de memoria y afirmaba descender de Cleopatra, un linaje probablemente fabricado, pero políticamente brillante. Su verdadero poder no residía en el músculo, sino en la capacidad de entender los tableros de ajedrez geopolíticos superpuestos en los que se jugaba el futuro de Oriente. Pero ¿qué impulsa a una mujer a rechazar el papel de regente obediente y transformarse en conquistadora? ¿Fue ambición pura o la percepción acertada de que Roma estaba demasiado débil para detenerla, demasiado distraída para castigarla, demasiado fragmentada para defenderse? En el año 269, Zenobia hizo su primera jugada. Las legiones romanas en Egipto estaban en desorden tras repeler invasiones de tribus del sur. El prefecto romano gobernaba desde Alejandría, pero su control del Alto Egipto era nominal. Zenobia envió a su general más capaz, Sabdas, con una fuerza expedicionaria de 15.000 hombres. La justificación oficial era proteger las provincias orientales de amenazas externas, actuando como leal vasalla de Roma. La realidad era conquista desnuda. Sabdas marchó por la costa levantina con velocidad extraordinaria. Sus tropas no eran las lentas legiones romanas, con su impedimenta masiva y líneas de suministro vulnerables. Eran principalmente caballería ligera del desierto, capaces de recorrer 100 kilómetros en un día cuando era necesario, viviendo de dátiles, queso de cabra y agua de pozos que solo los beduinos conocían. En cuestión de semanas, la bandera de Palmira ondeaba sobre Gaza, Pelucio y finalmente Alejandría. El prefecto romano Tenagino Probo intentó resistir con las tropas disponibles, pero fue superado en número y táctica. Los arqueros montados de Palmira, herederos de siglos de guerra contra Persia, ejecutaban la clásica finta parta. Fingían retirarse, atraían a la caballería romana a persecuciones. Luego giraban y disparaban desde sus sillas mientras galopaban, devastando las formaciones enemigas. En la batalla decisiva cerca de Alejandría, en octubre del 269, Probo fue capturado vivo. Zenobia lo trató con cortesía, lo envió de regreso a Roma con una carta dirigida al emperador explicando que ella simplemente estaba defendiendo las fronteras orientales del imperio. Era una mentira que nadie creyó, pero Aureliano, el nuevo emperador, estaba demasiado ocupado luchando contra los godos en el Danubio para responder. Con Egipto bajo su control, Zenobia controlaba el granero de Roma. Cada año, la flota de Alejandría enviaba 450.000 toneladas de grano a Roma, alimentando a la plebe urbana cuyas revueltas por hambre habían derrocado emperadores. Ahora ese grano podía ser retenido, usado como arma, vendido al mejor postor. Pero Zenobia, demostrando astucia política, continuó los envíos. No era momento aún de provocar confrontación directa. Su objetivo era presentarse no como rebelde, sino como restauradora del orden imperial en Oriente. En el año 270, mientras Roma se ocupaba de las invasiones jutungas y vándalas, Zenobia expandió su dominio hacia el norte. Sus ejércitos tomaron Antioquía, la tercera ciudad más grande del imperio, sin resistencia significativa. La población siria, cansada de décadas de inestabilidad, gobernadores corruptos y saqueos persas, recibió a las tropas palmirenas no como conquistadoras, sino como liberadoras. Zenobia restauró el orden, mantuvo los impuestos relativamente bajos y, lo más importante, garantizó la seguridad de las rutas comerciales. Para los mercaderes, la estabilidad valía más que la legitimidad dinástica. Luego vino la jugada más audaz. En el año 271,
Zenobia se coronó a sí misma Augusta, emperatriz, y proclamó a su hijo Augusto. Ya no era regente de un reino cliente, era soberana de un imperio rival. Las monedas acuñadas en Antioquía mostraban su rostro con la diadema imperial, con inscripciones que la titulaban Zenobia Augusta. En el reverso, su hijo Babalato aparecía como Imperator Dux Romanorum, comandante emperador de los romanos. No era rebelión técnica, era suplantación. Zenobia no rechazaba Roma, afirmaba ser Roma, la versión oriental y legítima frente a un occidente caótico. ¿Locura o genialidad? Sus contemporáneos debatieron exactamente eso. Los que la apoyaban señalaban que ella había logrado lo que las legiones no pudieron: derrotar a Persia, estabilizar Oriente, proteger las fronteras. Los que la odiaban veían a una mujer bárbara usurpando autoridad que ninguna mujer había poseído en la historia romana, pero las opiniones importaban menos que los hechos. En 271, Zenobia controlaba desde Anatolia Occidental hasta el Alto Egipto, territorios que representaban un tercio de la riqueza del imperio. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Su corte en Palmira se convirtió en rival de Roma en esplendor. Longino, su tutor y consejero, estableció una academia filosófica que atraía a intelectuales de todo el Mediterráneo oriental. Zenobia patrocinaba obras de arquitectura monumentales. El templo de Bel, ya impresionante, recibió expansiones que lo convertían en uno de los complejos religiosos más grandes del mundo. Las columnas de la Gran Columnata se extendían por más de 1 kilómetro, cada una coronada con esculturas de gobernantes palmirenos. Era propaganda en piedra. Palmira no era capital provincial, era centro del mundo. Pero la arquitectura y la filosofía no ganan guerras. Zenobia entendía que su imperio artificial necesitaba legitimidad, que solo podía venir de conexiones con el pasado glorioso. De ahí su afirmación de descender de Cleopatra, último faraón de Egipto. De ahí su patrocinio de cultos tanto grecorromanos como orientales, presentándose como puente entre civilizaciones. De ahí su correspondencia con filósofos, su dominio de múltiples idiomas, su biblioteca que rivalizaba con la de Alejandría. Quería ser recordada no como conquistadora brutal, sino como heredera de Alejandro Magno, unificadora de Oriente y Occidente bajo bandera ilustrada. Mientras tanto, en Roma, las ruedas del poder giraban implacablemente. Aureliano, emperador desde 270, no era filósofo ni político refinado. Era soldado ilirio, nacido en una familia de campesinos, ascendido a través de décadas de servicio en las fronteras más sangrientas del imperio. Había luchado contra godos, sármatas, vándalos. Sus soldados lo llamaban manu ad ferrum, mano en la espada, por su costumbre de ejecutar personalmente a desertores. No negociaba, no perdonaba y ciertamente no toleraba usurpaciones. En 271, después de derrotar al imperio galo y reunificar Occidente, Aureliano giró su atención hacia Oriente. Envió embajadas a Zenobia exigiendo sumisión inmediata, devolución de territorios conquistados y reconocimiento de la autoridad imperial suprema. La respuesta de Zenobia fue educada pero firme. Ella había actuado como leal servidora de Roma, protegiendo las provincias orientales cuando Roma no podía. No era rebelde, sino restauradora. Sus conquistas eran temporales, en nombre del emperador legítimo. Aureliano no era tonto. Sabía que cada mes que Zenobia controlaba Egipto, cada temporada que sus ejércitos ocupaban Anatolia, su imperio alternativo ganaba legitimidad. Los mercaderes se acostumbraban a pagar impuestos a Palmira. Los soldados juraban lealtad a Babalato. Las élites locales construían carreras en la administración palmirena. La usurpación se normalizaba y pronto sería irreversible. En la primavera del 272,
Aureliano marchó hacia Oriente con la mayor fuerza expedicionaria que Roma había reunido en décadas. 6 legiones completas, aproximadamente 30.000 legionarios pesados, más auxiliares tracios, dálmatas y mauritanos, que elevaban el número total a casi 50.000 hombres. Era ejército suficiente para conquistar pequeños reinos. Pero Zenobia no gobernaba pequeño reino. La primera confrontación ocurrió cerca de Antioquía, en un lugar que los cronistas llamaron Inmaes. Zabdas, general de Zenobia, había posicionado su ejército en terreno favorable, con el río Orontes protegiendo su flanco. Sus fuerzas principales eran la caballería catafraria, jinetes y caballos completamente blindados en armadura escamada, capaces de destrozar infantería con cargas devastadoras. Era la mejor caballería pesada fuera de Persia, y Sabdas tenía miles. Aureliano, experimentado en guerras contra pueblos ecuestres, no cometió el error de enfrentar la caballería palmirena en campo abierto. Ordenó a sus legiones formar cuadrados defensivos, erizos de escudos y lanzas imposibles de penetrar para caballos. Luego envió sus propios jinetes en escaramuzas, provocando cargas palmirenas que se estrellaban contra las formaciones legionarias sin romperlas. Era guerra de desgaste. Cada carga costaba caballos heridos, jinetes exhaustos, moral erosionada. La batalla duró desde el amanecer hasta el anochecer del 29 de junio del 272. Al final, fue la disciplina romana la que prevaleció. Cuando los catafrarios palmirenos, agotados después de horas de cargas infructuosas, comenzaron a retirarse, Aureliano ordenó contraataque general. Las legiones avanzaron en formación compacta, sus pilums volando en nubes que oscurecían el sol, su grito de guerra resonando sobre el campo de batalla como trueno continuo. Sabdas ordenó retirada completa antes de que sus líneas colapsaran completamente. No fue derrota decisiva. El ejército palmireno se retiró en orden, reagrupándose en Emesa, 150 kilómetros al sur. Pero era mensaje claro. Los legionarios de Aureliano no eran las tropas mal entrenadas y peor dirigidas que Zenobia había enfrentado hasta ahora. Este era el ejército que había aplastado al imperio galo, que había masacrado hordas góticas en los Balcanes. Y venía por ella. Zenobia tomó decisión crítica. En lugar de defender Antioquía, ciudad difícil de fortificar y vulnerable a asedio, concentraría todas sus fuerzas en Emesa. Allí el terreno favorecía la defensa. Allí podía recibir refuerzos desde Palmira. Allí lucharía la batalla que decidiría el destino de Oriente. Las semanas antes del choque final fueron de tensión insoportable. En el campamento romano, los soldados afilaban gladios hasta que el metal cantaba, revisaban correas de armadura, escribían cartas a familias que quizás nunca leerían. Aureliano inspeccionaba las líneas personalmente cada noche, hablando con centuriones, asegurándose de que los suministros llegaran, de que la disciplina se mantuviera férrea. Sabía que un solo error, una sola derrota, podría costarle no solo la campaña, sino el trono. En el campamento palmireno, Zenobia hacía sus propios cálculos. Sus espías reportaban que Aureliano enfrentaba problemas de suministro. Sus líneas de comunicación con Anatolia eran largas y vulnerables. Si podía infligir derrota significativa, si podía destruir suficientes legiones, Roma podría verse obligada a negociar. No necesitaba victoria total, solo necesitaba hacer que conquistarla fuera demasiado costoso. Pero había variable que ella no podía controlar: la lealtad de sus propias tropas. Muchos de los soldados palmirenos eran mercenarios o auxiliares de tribus árabes aliadas. Luchaban bien cuando ganaban, cuando el botín fluía, cuando la victoria parecía inevitable, pero enfrentando las legendarias legiones romanas, enfrentando al emperador en persona,
El miedo es contagioso en ejércitos, y el miedo estaba comenzando a infiltrarse. La batalla de Emesa comenzó al amanecer del 7 de agosto del 272. Sabdas había posicionado sus catafrarios en el centro, flanqueados por arqueros montados y infantería ligera árabe. Su plan era el clásico martillo y yunque. La caballería pesada rompería el centro romano. Luego, las fuerzas ligeras envolverían y masacrarían a las legiones fragmentadas. Era táctica que había funcionado contra persas, contra romanos anteriores. Pero Aureliano había visto esta jugada docenas de veces. Las legiones formaron en 3 líneas profundas, con los auxiliares dálmatas y tracios en las alas. La diferencia crucial era la caballería romana, significativamente reforzada desde las guerras en los Balcanes. Aureliano no confiaría solo en infantería. Cuando los catafrarios palmirenos cargaron, esperaban encontrar infantería estática. En cambio, encontraron contraataque de caballería romana coordinado con avance legionario. El choque fue apocalíptico. Testigos describieron el sonido como 1000 herrerías trabajando simultáneamente, el estruendo de hierro contra hierro, gritos de hombres y chillidos de caballos mezclándose en sinfonía infernal. Los catafrarios lograron penetrar la primera línea romana, sus lanzas largas alcanzando por encima de los escudos legionarios, derribando soldados como trigo bajo guadaña. Pero la segunda y tercera líneas mantuvieron, y la caballería romana comenzó a envolver los flancos palmirenos. Sabdas, desde su posición de comando, vio lo que Zenobia había temido. Sus fuerzas auxiliares comenzaban a fracturarse. Las tribus árabes, excelentes en escaramuzas y racias, pero no en batallas campales prolongadas contra enemigos disciplinados, comenzaron a retirarse. Primero fueron decenas, luego cientos, finalmente miles fluyendo hacia el sur, abandonando el campo de batalla. Con sus flancos colapsando, el centro palmireno quedó expuesto. Aureliano, viendo la oportunidad, lanzó su reserva, 2 cohortes frescas de legionarios de élite, directamente contra el punto débil en las líneas enemigas. Fue como clavar cuchillo en carne. Las formaciones palmirenas se partieron. Los catafrarios, aislados y rodeados, lucharon con desesperación feroz, pero fueron gradualmente abrumados. Para media tarde, la batalla estaba perdida. Sabdas reunió los restos de su ejército, quizás 10.000 hombres de los 30.000 que comenzaron la batalla, y ordenó retirada hacia Palmira. Era carrera contra el tiempo. Si Aureliano alcanzaba la ciudad antes de que pudieran fortificarla adecuadamente, todo estaba perdido. Zenobia recibió las noticias de la derrota en su palacio de Palmira. Las leyendas posteriores dirían que no mostró emoción, que simplemente asintió y comenzó a preparar la defensa final de su ciudad. Pero los cronistas más honestos mencionan que lloró, no por miedo, sino por rabia. Había apostado todo, su vida, su hijo, su pueblo, en la posibilidad de que Roma estuviera demasiado débil para responder, y había calculado mal. Pero Zenobia no era mujer que se rendía fácilmente. Palmira era fortaleza natural, rodeada de desierto en 3 direcciones, con suministros de agua subterráneos que podían sostener asedio prolongado. Sus murallas, aunque no tan masivas como las de grandes ciudades romanas, eran suficientemente fuertes, y tenía carta final que jugar. La geografía del desierto que ningún ejército romano había navegado exitosamente en generaciones. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. El polvo del desierto sirio se levantaba en columnas rojizas cada vez que el viento soplaba desde el este, cubriendo las tiendas del campamento romano que rodeaba Palmira como anillo de hierro que se cerraba milímetro a milímetro.
Era septiembre del 272, y hacía 32 días que las legiones de Aureliano habían llegado a las afueras de la ciudad oasis. 32 días de calor que derretía la carne bajo la armadura, de sed que ninguna ración de agua agria podía saciar completamente, de mirar esas murallas de piedra caliza, sabiendo que detrás de ellas, una mujer que se atrevió a desafiar Roma planeaba su próxima jugada. Aureliano había cometido el error clásico de subestimar el desierto. Sus líneas de suministro, que se extendían más de 500 kilómetros hasta Antioquía, eran constantemente hostigadas por jinetes beduinos que aparecían como fantasmas del desierto. Destruían carretas de suministros, mataban soldados rezagados y desaparecían antes de que los legionarios pudieran organizarse para responder. Cada semana que pasaba, más caballos morían por falta de forraje. Cada semana, más soldados enfermaban de disentería por agua contaminada, de pozos envenenados por la propia Zenobia. Dentro de las murallas, la situación no era desesperada, pero tampoco cómoda. Zenobia había preparado la ciudad para asedio extendido, almacenando grano suficiente para 6 meses, racionando agua de los manantiales subterráneos, organizando la población civil en brigadas de defensa. Los arqueros palmirenos, algunos de los mejores del mundo, poblaban las murallas día y noche. Cualquier legionario que se acercaba demasiado recibía salva de flechas que oscurecía el sol brevemente antes de encontrar carne. Pero Zenobia sabía que el tiempo no estaba de su lado. Aureliano podría tener problemas de suministro, pero Roma tenía recursos aparentemente infinitos. Podía reemplazar legiones perdidas. Podía enviar más caravanas de suministros. Podía simplemente esperar hasta que Palmira se rindiera por hambre o desesperación. Ella, en cambio, no tenía tales recursos. No había ejército de reemplazo marchando para rescatarla. No había aliados poderosos preparándose para atacar Roma por la retaguardia. Estaba sola. Entonces hizo lo que los desesperados hacen. Apostó todo en una última jugada audaz. En la noche del 3 de octubre, Zenobia cabalgó fuera de Palmira con escolta de apenas 50 jinetes, los mejores camellos dromedarios disponibles, animales que podían recorrer el desierto más rápido que cualquier caballo. Su objetivo era el río Éufrates, a 300 kilómetros al este, donde podría cruzar a territorio persa. El rey sasánida Hormizd I había mostrado simpatía por su causa, viendo en ella aliada potencial contra Roma. Si Zenobia podía llegar a la corte persa, si podía negociar alianza, si podía regresar con ejército persa a su espalda, Aureliano se vería obligado a retirarse o enfrentar guerra en 2 frentes. Era plan desesperado. El desierto entre Palmira y el Éufrates era traicionero incluso para beduinos experimentados, pero Zenobia no tenía opciones. Dejó a Sabdas al mando de la defensa de la ciudad con instrucciones claras. Resistir hasta que ella regresara con salvación, o hasta que no quedara ningún palmireno vivo para resistir. Los espías de Aureliano detectaron la huida en cuestión de horas. La reacción del emperador fue instantánea y brutal. Envió destacamento de caballería ligera, 500 jinetes montados en los mejores caballos disponibles, con órdenes simples: capturar a Zenobia viva o muerta, pero preferiblemente viva. Roma necesitaba hacer ejemplo público de ella. La persecución a través del desierto se convirtió en leyenda. Los jinetes romanos, siguiendo rastros en arena que el viento amenazaba con borrar cada minuto, cabalgaron día y noche con descansos mínimos. Los dromedarios de Zenobia eran más rápidos en distancias cortas, pero los caballos romanos tenían resistencia superior cuando estaban bien cuidados. Era carrera de tortugas y liebres, cada lado empujando sus monturas al límite absoluto de resistencia. En el tercer día, cerca del antiguo caravanserai de Sura, los romanos la alcanzaron. Zenobia vio el polvo de la persecución elevándose detrás de ella como columna de humo, supo que el juego había terminado.
Según los cronistas, consideró brevemente suicidarse antes de caer prisionera, práctica común entre reyes derrotados que querían evitar humillación pública. Pero su hijo Babalato todavía estaba en Palmira. Si moría, él sería ejecutado sin misericordia. Si se rendía, quizás podría negociar clemencia para él. Cuando los jinetes romanos la rodearon con lanzas apuntando a su garganta, Zenobia desmontó con dignidad que impresionó incluso a sus captores. No rogó, no lloró. Simplemente extendió sus muñecas para las cadenas que sabía vendrían. El comandante romano, siguiendo órdenes estrictas de Aureliano, la trató con respeto formal. Era prisionera de guerra de alto valor, no criminal común. La noticia de su captura destruyó la moral en Palmira. Sin su reina, sin esperanza de salvación persa, sin líder carismático que uniera las diversas facciones dentro de la ciudad, la resistencia comenzó a desmoronarse. Sabdas intentó mantener orden, ejecutando públicamente a quienes hablaban de rendición, pero era como intentar tapar el mar con las manos. El miedo era contagioso. En el día 12 después de la captura de Zenobia, los ancianos de la ciudad enviaron emisarios a Aureliano, ofreciendo términos de rendición. Las puertas se abrirían, las armas serían entregadas, a cambio de que Aureliano perdonara a la población civil. Era rendición incondicional, el único tipo que Roma aceptaba. Aureliano entró en Palmira el 22 de octubre del 272 al frente de sus legiones victoriosas. Lo que encontró era ciudad todavía magnífica pero claramente agotada. Las calles estaban vacías, los mercados silenciosos, los templos cerrados. La población entera parecía haber contenido la respiración colectivamente, esperando ver qué tipo de venganza el emperador romano ejecutaría. Inicialmente, la venganza fue sorprendentemente moderada. Aureliano necesitaba demostrar que Roma podía ser misericordiosa con los que se rendían, incluso después de rebelión seria. Perdonó a la mayoría de los civiles. Confiscó tesoro real, pero no saqueó la ciudad sistemáticamente. Ejecutó a un puñado de consejeros de Zenobia que consideraba particularmente culpables, incluyendo a Longino, su tutor filosófico, quien fue decapitado con toda la ceremonia que Roma reservaba para traidores de alto rango. Pero Zenobia misma fue reservada para destino diferente. Aureliano la necesitaba viva para su triunfo en Roma. El triunfo romano era ceremonia pública más importante que emperador podía celebrar. Procesión que demostraba al pueblo romano que su líder había expandido o defendido el imperio exitosamente. Y ningún triunfo estaba completo sin cautivos exóticos para exhibir. El viaje de regreso a Roma tomó meses. Aureliano marchó deliberadamente lento, visitando ciudades orientales, aceptando su sumisión, reinstalando gobernadores leales. Zenobia viajaba con el bagaje imperial, técnicamente prisionera, pero tratada con cierta dignidad. Aureliano, dicen los cronistas, incluso conversó con ella ocasionalmente, fascinado por su inteligencia y educación. Pero nunca hubo duda sobre su destino final. Durante la marcha hacia el oeste, comenzaron a circular rumores sobre Zenobia que transformarían su imagen para la posteridad. Algunos decían que era de belleza tan extraordinaria que Aureliano temía sucumbir a su encanto. Otros afirmaban que poseía conocimientos de hechicería oriental, que había seducido a Odenato usando pociones mágicas, que podía predecir el futuro consultando oráculos sirios. Nada de esto era cierto, pero en ausencia de verdad, la leyenda florece. Lo que es cierto es que Zenobia usó el tiempo de cautiverio sabiamente. Escribió defensas de sus acciones, cartas a senadores romanos influyentes, argumentando que había actuado para preservar las provincias orientales cuando Roma no podía. No era rebelde, sino leal servidora que circunstancias extraordinarias habían forzado a medidas extraordinarias. Algunos senadores,
impresionados por su elocuencia o simplemente cansados de emperadores soldados como Aureliano, escuchaban con simpatía. El triunfo de Aureliano en Roma ocurrió en el verano del 274, después de que el emperador completara la reconquista de todos los territorios perdidos del imperio. Fue espectáculo sin precedentes en generación. La procesión comenzaba fuera de las murallas de la ciudad y serpenteaba por las calles principales durante horas, mostrando botín de guerra, cautivos de múltiples campañas, carros decorados representando ciudades conquistadas. Zenobia caminaba en cadenas, pero no eran cadenas ordinarias. Aureliano, consciente del teatro político, había ordenado que sus grilletes fueran de oro puro, tan pesados que 2 esclavos tenían que ayudarla a caminar. Vestía sus ropas reales, diadema incluida, para que todo Roma pudiera ver exactamente quién había sido antes de ser reducida a cautiva. Era humillación cuidadosamente calibrada, no tan brutal como para inspirar lástima que pudiera convertirse en admiración, pero suficientemente dramática para satisfacer el orgullo romano. Las multitudes que llenaban las calles reaccionaron con mezcla de curiosidad y crueldad. Algunos gritaban insultos, otros simplemente miraban, fascinados por esta mujer oriental que había desafiado el imperio más poderoso del mundo. Las mujeres romanas, en particular, sentían emociones complejas. Por un lado, Zenobia había violado todas las normas de conducta femenina romana, tomando poder político y militar que ninguna mujer debería poseer. Por otro lado, había demostrado que las mujeres podían gobernar, liderar ejércitos, desafiar emperadores. Era ejemplo simultáneamente repulsivo y fascinante. Después del triunfo, el destino de Zenobia se vuelve murky en los registros históricos. Algunas fuentes afirman que fue ejecutada poco después, la pena estándar para rebeldes de su calibre. Pero otras, más confiables, sugieren que Aureliano la perdonó, impresionado por su dignidad durante el triunfo, y posiblemente influenciado por peticiones de senadores que veían valor político en mostrar misericordia. La versión más aceptada es que Zenobia recibió villa en Tívoli, cerca de Roma, donde vivió resto de su vida en retiro confortable pero vigilado. Algunas fuentes mencionan que se casó con senador romano y tuvo hijas que se integraron a la aristocracia romana. Era transformación extraordinaria, de emperatriz rebelde a matrona romana, de enemiga de Roma aparte de su élite social. Pero mientras Zenobia vivía sus últimos años en Italia, Palmira sufría convulsiones finales. En el año 273, apenas un año después de la rendición, la ciudad se rebeló nuevamente. Las razones exactas son debatidas, pero probablemente involucraban resentimiento por los impuestos romanos restaurados, esperanzas de independencia reavivadas, quizás incluso rumores falsos de que Zenobia había escapado y regresaba con ejército persa. La respuesta de Aureliano fue apocalíptica. No habría segunda misericordia. Las legiones marcharon de nuevo sobre Palmira, esta vez sin intención de preservar la ciudad. El asedio fue breve, porque los defensores, sin liderazgo efectivo y sin suministros adecuados, colapsaron rápidamente. Cuando las puertas fueron rotas, Aureliano ordenó saqueo completo. Lo que siguió fue destrucción sistemática. Los templos fueron saqueados, sus tesoros enviados a Roma, los palacios fueron quemados, las murallas demolidas piedra por piedra. Más devastadoramente, el sistema de irrigación que hacía posible la vida en el oasis fue deliberadamente destruido. Pozos fueron llenados con escombros, acueductos rotos. La ciudad que había sido joya del desierto fue reducida a ruinas. Pero Aureliano no se detuvo en destrucción física. Ordenó masacre de escala que los cronistas romanos, acostumbrados a violencia, describieron como excesiva. Miles de palmirenos fueron ejecutados. Miles más fueron vendidos como esclavos.
Las familias de los líderes rebeldes fueron exterminadas hasta los niños, garantizando que no habría herederos para futuras rebeliones. La gran columnata, esas hileras majestuosas de columnas corintias que habían definido la ciudad, permanecieron de pie porque derribarlas era trabajo demasiado arduo. Pero todo lo demás, todo lo que hacía de Palmira ciudad viva, fue borrado. En cuestión de semanas, el centro comercial que había conectado Oriente y Occidente durante siglos se convirtió en pueblo fantasma habitado solo por guarnición romana pequeña. La destrucción de Palmira envió mensaje claro a todas las provincias del imperio. Roma podía ser paciente, Roma podía ser misericordiosa con los que se rendían rápidamente, pero Roma nunca perdonaba rebelión repetida. Ciudades que desafiaban 2 veces no recibían tercera oportunidad. Las rutas comerciales que habían fluido a través de Palmira fueron redirigidas. Las caravanas comenzaron a evitar las ruinas, prefiriendo rutas más al norte o al sur. Los mercaderes que habían hecho fortunas en el oasis se dispersaron a otras ciudades. La élite palmirena que sobrevivió la destrucción huyó a Antioquía, Alejandría, incluso Roma misma, asimilándose a otras culturas, olvidando su idioma arameo, abandonando sus dioses ancestrales. En generación, Palmira pasó de gran metrópolis a nota al pie de página. Los viajeros que pasaban cerca describían ruinas impresionantes pero vacías, columnas que se alzaban solitarias contra el cielo del desierto, como dedos acusadores, señalando la ambición hubiera sido. Las arenas del desierto comenzaron a reclamar las calles, enterrando mosaicos que alguna vez mostraron escenas de comercio próspero y celebraciones públicas. ¿Qué podemos aprender del ascenso y caída de Zenobia? Su historia es más compleja que simple narrativa de ambición castigada. Ella identificó correctamente ventana de oportunidad cuando Roma estaba débil. Ejecutó campaña militar brillante que conquistó territorios vastos en meses. Estableció administración efectiva que ganó apoyo de poblaciones locales. Estos no son logros de déspota enloquecida por poder, sino de estratega política sofisticada. Su error fatal fue subestimar la capacidad de recuperación de Roma. Imperios verdaderos no colapsan por crisis temporales. Tienen instituciones que sobreviven emperadores individuales, sistemas que continúan funcionando incluso cuando el centro está en caos, recursos acumulados durante siglos que pueden movilizarse cuando la amenaza es suficientemente seria. Zenobia apostó que Roma estaba terminalmente enferma. Estaba gravemente enferma, pero no terminal. También subestimó el simbolismo de su género. Si hubiera sido hombre, su rebelión podría haber sido vista como guerra civil común, disputa entre generales rivales por control del imperio. Tales conflictos eran rutinarios en el siglo III, pero como mujer, su desafío representaba inversión de orden natural romano. No era solo competencia política, sino transgresión cultural profunda. Roma podía tolerar muchas cosas, pero no mujer gobernando como emperador. Las fuentes antiguas sobre Zenobia son problemáticas, escritas principalmente por hombres romanos después de su derrota. La pintan alternativamente como amazona guerrera, seductora exótica, filósofa ilustrada o tirana cruel, dependiendo del punto que el autor quería hacer. La Zenobia real, la mujer de carne y hueso que tomó decisiones bajo presión extrema, administró imperio durante años y finalmente perdió todo, es más difícil de discernir. Lo que no puede negarse es su impacto. Por breve tiempo, ella reconfiguró el mapa geopolítico del Mediterráneo oriental. Demostró que los imperios establecidos no son invulnerables, que el liderazgo capaz puede desafiar incluso potencias aparentemente omnipotentes. Y aunque fue derrotada, su ejemplo inspiró a otros en siglos posteriores que vieron en ella prueba de que el poder romano no era eterno ni inevitable.
En los siglos después de su muerte, la leyenda de Zenobia creció en direcciones que ella probablemente nunca imaginó. Los árabes medievales la adoptaron como heroína protoislámica, defensora de la civilización oriental contra imperialismo occidental. Los nacionalistas sirios modernos la celebran como símbolo de resistencia contra poderes coloniales. Feministas la reivindican como ejemplo temprano de mujer líder en mundo dominado por hombres. Cada generación reinventa Zenobia para sus propias necesidades. Pero bajo todas las capas de mito y propaganda permanece verdad histórica. Ella existió, gobernó, luchó y perdió. Su ciudad fue destruida tan completamente que durante siglos la ubicación exacta de Palmira fue debatida por geógrafos. Las ruinas de Palmira permanecieron en olvido relativo hasta el siglo XVIII, cuando viajeros europeos las redescubrieron y comenzaron a documentar su magnificencia. Arqueólogos del siglo XIX y XX excavaron sistemáticamente, revelando ciudad que rivalizaba con Roma en esplendor arquitectónico. El templo de Bel, el teatro, la gran columnata, todos fueron restaurados parcialmente, convirtiéndose en atracciones turísticas que atraían visitantes de todo el mundo. Irónicamente, Palmira enfrentó destrucción segunda en el siglo XXI cuando ISIS ocupó las ruinas en 2015 y destruyó deliberadamente muchos de los monumentos antiguos, incluido el Templo de Bel, que había sobrevivido 1700 años desde la destrucción de Aureliano. Era repetición extraña de la historia. Otra vez, ideología militante destruyendo patrimonio cultural como acto de afirmación política. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. La historia de Zenobia nos recuerda que los imperios, sin importar cuán poderosos, enfrentan desafíos constantes de aquellos que ven oportunidad en su debilidad. Nos recuerda que el género ha sido siempre factor en cómo juzgamos liderazgo, que mujeres que ejercen poder enfrentan escrutinio y hostilidad, que hombres en posiciones similares no enfrentan. Y nos recuerda que la ambición, aunque admirada en teoría, es frecuentemente castigada en práctica cuando desafía orden establecido. Zenobia caminó encadenada por las calles de Roma, exhibida como trofeo de guerra ante multitudes que gritaban y se burlaban. Pero ella sobrevivió. Vivió para ver a sus hijas crecer en sociedad romana, para convertirse en anécdota, en conversaciones de salón entre la élite que alguna vez la había temido. Su ciudad fue borrada del mapa, sus ambiciones reducidas a polvo del desierto. Y sin embargo, más de 1700 años después, su nombre es recordado cuando los nombres de docenas de emperadores romanos de su época son olvidados. Porque al final, Zenobia demostró algo que Roma nunca pudo completamente destruir: que el coraje de desafiar lo imposible, incluso en derrota, es su propia forma de victoria.